Hola, buenas tardes. Esta es la clase que corresponde a uno de los días que estoy en Polonia y me es imposible hablaros de las convenciones, que es el primero de nuestros temas de filosofía del lenguaje. Se trata de, por una parte, explicar los ejercicios que os he enviado, con los que se quiere practicar algunas técnicas básicas, y por otra parte también explicar los conceptos, las ideas fundamentales que hay detrás de este interés por las convenciones. Ya decíamos que buena parte del estudio de un lenguaje es el estudio de unas convenciones, que el lenguaje mismo está hecho de muchas convenciones, pero tampoco podemos decir que es todo lo que hay en el lenguaje, que sea un montón de colecciones. Aunque solo sea por el hecho de que no son un montón, están organizadas de algún modo, y esa organización no es convencional. Decimos que es convencional, en eso estamos siguiendo una definición básica de David Lewis, que una estrategia dada es convencional si en general se cumple que la razón por la que la hacemos es porque todos los demás la hacen. Y la razón por que lo hacen los demás también es porque todos los demás la hacen. Y en realidad podía ser de otro modo. No es de otro modo y la razón principal por la que es una convención es simplemente por el hecho de que se ha hecho así. Y ponemos el cuchillo a la derecha o el cuchillo a la izquierda, dependiendo de la convención en la que estemos y vestiremos de un modo o de otro modo. Eso concierne a hechos bastante anodinos, banales, como, bueno, pues como el tráfico, como la urbanidad, la educación, la etiqueta en unos u otros sitios, o bien cuestiones mucho más importantes como la moral o como la gramática, que son también pueden encerrar elementos que son convencionales. Entonces, la cuestión es que tradicionalmente las convenciones o bien se explicaban, se entendían porque había una especie de acuerdo, o sea, había una entidad mental capaz de entrar en acuerdos, o sea, de querer cosas, de tener representaciones compartidas, es decir, que solamente los humanos podrían hacer convenciones y cómo podían hacer convenciones lingüísticas si no tienen lenguaje. Pues Rousseau y Kant y los ilustrados apelaban a un elemento trascendental en el lenguaje, al hecho de que había unas condiciones necesarias que estaban vinculadas a la humanidad que hacían posibles el origen de esa convención. También había una explicación platónica tradicional del origen de esas convenciones que es trascendente. Entonces, el interés de estudiar las convenciones como el que estamos teniendo aquí es entender las convenciones como cosas que suceden en la naturaleza. De manera que no vamos, para explicar el origen del lenguaje no hace falta acudir ni al punto de vista trascendental, ni tampoco al punto de vista trascendente, o sea, ni al punto de vista ilustrado tradicional, ni tampoco al punto de vista platónico. Vale. La idea es entonces que las convenciones surgen como equilibrios en situaciones de interacción, de intercambio, que eso ocurre tanto a nivel biológico como a nivel económico, como a nivel de muy distintos tipos de agentes. Y entre ellos, pues, están también los agentes lingüísticos. Los primero protolingüísticos, en el caso de que no tengan esas convenciones, y después surgen las convenciones. Aquí la idea básica es la idea de juego y el resultado básico es el teorema de Nash que demuestra que cualquier situación de interacción tiene un equilibrio. Entonces podemos apelar a ese equilibrio para que las convenciones se elijan entre esos equilibrios y surjan entre esos equilibrios. Mm, un cuento es este. Nosotros tenemos un pastel, un pastel, el típico pastel esférico, el típico pastel mm, circular, y ese pastel tenemos, digamos, dos jugadores enfrentados a ese pastel que se lo quieren repartir. Uno es, uno es el jugador cortador, ese jugador puede cortar el pastel como le dé la gana, puede hacer un corte en el medio, puede hacer un corte a la izquierda, a la derecha, en tantos grados, en tantos otros grados, puede cortar como él quiera, él es el cortador, él elige. Después hay otro jugador que es el repartidor.
El repartidor elige entre los trozos cortados, elige a quién va ese trozo. Si va el trozo grande a uno o va a otro, o el pequeño va a uno, o pequeño va a otro. Fijaros que es bien fácil imaginar que si o tú o yo somos el cortador y el otro es el repartidor, lo más conveniente para los dos es que lo más conveniente tanto para el cortador como para el repartidor, pues puede ser que alcancemos un equilibrio en el sentido de que lo partamos, por ejemplo, por la mitad, de manera que así el cortador esté siempre asegurado de que el repartidor no se va a fastidiar y a su vez el repartidor estará contento de que el cortador no le va a poder también dar un trozo o fastidiar con sus cortes. Pero fijaros que si la situación fuera distinta, si cualquiera de nosotros pudiese unir los dos papeles de repartidor y de cortador, entonces desaparecería el interés de que el pastel se partiera por la mitad. Si yo soy el que reparto y yo soy el que corto, entonces, por ejemplo, me cortaría un trocito pequeño para mí ahora y no tendría por qué dar nada a nadie. De manera que la idea básica es que las convenciones surgen en situaciones de interacción porque hay intereses comunes. Y hay un interés común en tener un lenguaje como un espacio, como lo que en los ejercicios que os he mandado llamo un marcador, un scorekeeping, un procedimiento de marcador capaz de llevar la cuenta comunicativa de los sucesos. Esa cuenta interesa tanto si nos odiamos como si nos amamos, tanto si somos enemigos como si amigos, tanto si tenemos intereses comunes o no comunes. Pero en cualquier caso, como seres racionales, tenemos intereses en esta comunicación, intereses en este marcador. Hay muchos ejemplos en la naturaleza y en distintas sociedades no humanas de fenómenos de este tipo, fenómenos convencionales de este tipo. ¿Vale? Que surgen convenciones y entonces la idea básica es que el lenguaje es un caso especial, un caso especialmente importante de estos casos. ¿Vale? Entonces, fijaros que por una parte esta es la idea básica, la idea básica en relación al origen natural o convencional del lenguaje. Eso, por supuesto, hay que fundamentarlo o mostrarlo. Por una parte, se fundamenta por el hecho de que tenemos este concepto de equilibrio de Nash que podemos demostrar matemáticamente, dada cualquier interacción, cuál es el equilibrio que le corresponde. En la práctica lo que ocurre es que hay muchos equilibrios y a la hora de elegir entre un equilibrio y otro, pues aún así hay factores que en general la teoría no predice. Otro gran problema de esta teoría es que el concepto de racionalidad que tiene es muy estrecho. Como muestra el dilema del prisionero, el concepto de racionalidad mínimo es una racionalidad muy pobre, que no se corresponde exactamente con toda la racionalidad comunicativa. Si queremos ser entidades plenamente comunicativas, seguramente no vamos a simplemente hacer lo que nos interese y actuar de este modo exactamente maximizando nuestro interés, como lo hacen los seres o entidades mínimamente racionales. Pero lo que aquí nos importa es que a efectos de producir convenciones, sí es posible que baste este nivel básico y este nivel mínimo. Entonces, es importante hacer notar, lo que quisiera es ver estas disquisiciones más o menos abstractas, verlas en los casos concretos de los ejercicios que hemos estado poniendo. Yo no sé si vamos a poder ver aquí, si vamos a poder ver los ejercicios. A ver.